Bien, vamos a pasar a nuestra sesión con el pensador Richard Sennett. Es un filósofo norteamericano que ha incursionado fuertemente en la sociología, en la historia, en la urbanística, y que se dio a conocer hace más o menos unas 2 décadas con un texto bastante interesante que se llama Carne y Piedra. Es uno de los textos que vamos a trabajar en estas 3 sesiones, pero quiero referirme en principio a un texto que hace después, que hace parte de un proyecto aún más grande en el que piensa este autor, y es trabajar el concepto de artesanía. Él se refiere a que nuestra época ha recuperado de alguna manera esa vieja idea, esa vieja relación entre la cabeza y todas sus funciones intelectuales con las manos, y que esa nueva vuelta a las manos, esa observación que nosotros hacemos ahora de nuestras manos, de nuestros dedos, de nuestros pulgares, como hablábamos en el caso de Serres, tiene que ver con un nuevo tiempo. Pero él decía, antes la artesanía ha estado vinculada, de hecho el ser humano puede ser definido justamente como un artesano, en el sentido que es un ser que hace uso de sus manos, y que hace uso de sus manos para transformar su vida, transformar su entorno. Esta definición o este acercamiento a Sennett es bastante interesante para el propósito de esta primera sesión, que es entrar en los tipos de artesanía y la diferencia entre el animal laborans y el homo faber. Es decir, el ser humano desde la perspectiva de un ser que tiene la capacidad para trabajar, para obrar técnicamente, eso sería el animal laborans, o de un ser que tiene la capacidad de transformar su vida, de construir un mundo. Esa construcción a partir de la industria, del hacer cosas, a partir del fabricar cosas con las manos, pues había estado allí durante todas las civilizaciones, desde el principio, desde el origen mismo de la civilización humana, pero solo hasta nuestro tiempo cobra una fuerza y un valor distinto, y eso por un cambio en la concepción artesanal. Vamos a ver entonces que para este pensador el primero de los artesanos es aquel que se dedica con sus manos a aplicar una técnica que ha aprendido por tradición. El artesano en cuanto tal, el artesano de los objetos, ¿no? El artesano, por ejemplo, de las vasijas, el artesano de los objetos que se hacen en arcilla, el artesano de la cerámica, el artesano de la madera, el artesano que modifica los objetos naturales y que con los objetos naturales construye cosas que le sirven para su diario vivir. Este diario vivir es distinto a la vida cotidiana. El diario vivir es un concepto que se refiere a aquello que temporalmente hacemos y que rutinariamente hacemos para cubrir nuestras necesidades. El diario vivir es una especie de, digámoslo así, culturización de una vida natural. El diario vivir, o la expresión diario vivir que aquí manejamos, se refiere a una culturización de la necesidad natural. Necesitamos vasijas para los alimentos, el artesano hace vasijas para los alimentos. Necesitamos instrumentos para labrar la tierra, el artesano hace instrumentos para labrar la tierra. Este es el diario vivir. Cosa distinta es la vida cotidiana. La vida que transcurre, la vida que pasa, pero porque la hemos transformado. No es una culturización de la necesidad natural, sino es una instancia de la cultura en las relaciones técnicas y tecnológicas. Ya llegaremos allí. El primero de ellos entonces es el artesano. El segundo tipo de artesanía es
el que nos da el guerrero. El guerrero representa otra artesanía. Aquí el primer artesano lo que hace es modificar los objetos de la naturaleza de acuerdo a la necesidad natural, pero el segundo tipo de artesano es un artesano del cuerpo, de la condición física, ¿sí? De la fuerza, de la voluntad, del dominio de las pasiones, por ejemplo, en la guerra, o de la utilización de las pasiones para la guerra. Este tipo de artesano, como el otro artesano, todos tienen una serie de instrumentos que sirven para su arte, para llevar a cabo su arte. La lanza, por ejemplo, el escudo, el yelmo, ¿no? La espada en el guerrero es semejante a cada instrumento, al cincel, por ejemplo, al martillo que utiliza un artesano en su artesanía, en la fabricación de un instrumento. Todos tienen una serie de instrumentos, pero todos responden a un diario vivir, es decir, todos responden a una necesidad natural. Esto es bastante interesante porque nos diría que la guerra, de alguna manera, ¿sí? O lo agonal, el conflicto, es constitutivo, es constitutivo de la vida humana. Es tan constitutivo como la misma respuesta a las necesidades alimenticias, como la misma respuesta a cualquier tipo de necesidad fisiológica. El conflicto, desde esta perspectiva, sería una necesidad fisiológica. Y el guerrero responde sublimando y convirtiendo esa necesidad en un arte, es decir, el arte de la guerra. La tercera concepción del artesano, y en este sentido cubriríamos los tres ámbitos de qué hacen los seres humanos o qué hacían los seres humanos hasta el siglo XIX. Hasta el siglo XIX había tres formas de artesanía: la del artesano, la del guerrero y la del sacerdote. El sacerdote entonces hace una modificación a través de sus objetos, ¿no? A través del pectoral, a través de los hábitos, a través de las cruces, de los símbolos que utilizan normalmente, del báculo, la vara, de todos estos símbolos que utilizan, de esos objetos que se vinculan necesariamente a su oficio. Esta vinculación necesaria de su oficio en este caso tiene que ver con una modificación ya no de los objetos naturales, ya no únicamente del cuerpo, sino fundamentalmente del espíritu. Esto podría presentarse como un inconveniente porque de alguna manera el intelecto y la imaginación no tienen un lugar propiamente dicho, o tienen un lugar secundario en estos tres tipos de artesanía que dominaron durante toda la historia. Pero el intelecto, la imaginación, la razón de alguna manera van a cobrar su venganza frente a los dos tipos de artesanía. Un ejemplo para percibir esta venganza que podríamos traer es el ejemplo de Pandora, ¿no? Claro, a Pandora, como muchas mujeres en la mitología, pues no las dejan muy bien, ¿no? Siempre las ponen como responsable, como en este caso Pandora como responsable de todos los males. En fin, las Oceánides, ¿no? Las Titánides también son responsables de una serie de males. Pero analicemos el caso de Pandora, que tiene que ver con el cuarto tipo de artesanía que Sennett nos dice, que se denomina la artesanía del extranjero. Esta artesanía del extranjero se relaciona con el mito de Pandora. Ustedes recordarán que en este mito Pandora se dice en uno de los relatos, simplemente cuento el relato que traigo para mis propósitos. Pandora es llevada por una curiosidad y abre, ¿sí?, el baúl en el que estaban guardados todos los males. Bueno, vamos a ver qué son los males para el universo griego, pero estaban allí guardados todos los males y salen estos males, ¿no? Y estos males inundan el mundo y de alguna manera con ellos se explica el porqué de los padecimientos, de las dificultades. A ver, creo que esta visión bastante trágica, ¿no?, y además muy machista del asunto no nos deja ver con claridad lo valioso del mito de Pandora y su relación con el extranjero. Cuando hoy día nos acercamos a un objeto, por ejemplo como este control, nos acercamos a este objeto, a diferencia de la vasija que es hecha por modificación de un objeto natural, no se da. O sea, no existe un material
en la naturaleza, que sea modificado para que esto se dé. Es decir, que de alguna manera la artesanía del extranjero en principio conlleva una serie de capas, conlleva una serie de estratos en los que cada cosa se tiene que modificar y tiene que sufrir un nuevo proceso de modificación sobre el anterior para convertirse en el material del objeto. No solo eso, sino que además el intelecto y la imaginación juegan un papel aquí que no jugaron en otro tiempo. La tecnología es lo propio de la artesanía del extranjero. En cambio, en la artesanía del guerrero, del artesano y del sacerdote, lo que tenemos es técnicas, es decir, formas o procedimientos que nos conducen a la transformación de algo natural en algo que sea simbólico o sea útil para el oficio. En el caso de la tecnología no sucede lo mismo, y en el caso de la artesanía del extranjero no sucede lo mismo. De alguna manera nos hemos separado del objeto. El sacerdote no se separa del objeto. El guerrero no se puede separar de su espada, ¿no? El artesano no se puede separar de sus instrumentos, no puede hacerlo. Pero nosotros nos distanciamos del objeto. No digo que el objeto, cuando nos pertenece, no nos pertenezca, es distinto. No hablo de posesión, hablo de definición. Nuestra época se define en relación con los objetos, pero cada individuo no se define en relación con los objetos. Aquí, como ustedes pueden ver, hay una especie de disensión, hay una especie de separación entre la postura de Sennett y la postura de Baudrillard. Baudrillard es bastante pesimista. Él cree que los objetos nos han invadido hasta tal punto que lo que vivimos es una simulación. Pero Sennett no cree eso. Sennett cree que esta época nos ha otorgado una mayor libertad. Nos hemos liberado, sí, de alguna manera, de la espada. Nos hemos liberado del báculo, ¿no? Nos hemos liberado del instrumento, del martillo, del cincel. Y nos hemos liberado como ¿qué? Como sociedad. Es decir, antes estábamos de alguna manera condenados a un tipo de arte o a un tipo de artesanía. Hoy día nosotros podemos aprender todas las técnicas, aprender como sociedad todas las tecnologías sin necesidad de estar estrictamente vinculados a cada una de ellas. Es decir, somos como un extranjero. Nada de esto nos pertenece, ni pertenece propiamente a una sola persona. ¿Qué pertenece? La idea. ¿Qué pertenece? De alguna manera la brillantez, ¿no? La lucidez que haya tenido la persona al crear un objeto como estos. Entonces Pandora, volviendo al mito, para concluir esta primera parte, Pandora aparece como una especie de deidad nociva que arroja los males. Es la manera natural como debemos ir allí. Es la manera natural como el artesano se relaciona con su arte. Aprendemos a utilizar el objeto tecnológico. Aprendemos a utilizar un smartphone, aprendemos a utilizar un control como estos. Aprendemos a utilizar los objetos, pero no los aprendemos a utilizar en cuanto que nosotros los hayamos hecho. Utilizamos normalmente cosas como si estuviéramos en un país extranjero. Las cosas nos son ajenas. Sí, las cosas son extrañas, pero esa curiosidad que nos conduce, que puede desatar males, es la única que puede desatar cosas que nos desafíen. Es justo el mal liberado, es justa la dificultad liberada por Pandora la que permite que la artesanía del extranjero emerja, la que permite que la artesanía del extranjero, que una artesanía que no está estrictamente determinada por las épocas, pueda emerger. Richard Sennett entonces considera que hay una diferencia bastante grande entre el animal laborans, como decía al principio, y el Homo faber. En el animal laborans vemos la expresión de los tres primeros tipos de artesanía. El ser que de manera necesaria acude a los objetos, pero el Homo faber es el ser que ha aprendido a construir un mundo distinto usando los objetos, usando los instrumentos. Los instrumentos antes no nos cambiaban la vida, los instrumentos antes favorecían la vida. Pero ahora no solo favorecemos la vida, ahora transformamos la vida. De alguna manera pasamos de la supervivencia a la idea de bienestar, y esa idea de bienestar es la que corresponde a nosotros. La mano, la cabeza, el asir, el tocar, el coger, los dedos, los pulgares, el antebrazo. De alguna manera todo aquello que contribuye a las cosas empieza a ocupar un lugar ontológicamente valioso que en otro tiempo ocuparon las ideas espirituales.
La conciencia material emerge entonces, y ahora no solo la conciencia nos sirve para percibir el mundo o percibirnos a nosotros mismos o tener conciencia civil o responsabilidad y estas cosas que nos han enseñado, sino además de ello la conciencia tiene que ver con el hacer, con el inventar, pero también con el reparar, también con el modificar, también con el transformar justo los objetos que tenemos. Bueno, les invito entonces a pensar en eso, a ver si quedó claro el asunto. ¿Cómo es que Pandora se relaciona con el extranjero? Pandora no sabe nada de lo que está allí y simplemente con curiosidad acude. Ha liberado tal vez unos males, pero sin esos males nuestra sociedad no sería lo que es. El valor también de la sociedad depende justo de la manera como asumimos la dificultad. Y creo claramente, creo fielmente en ello, y es que sin ese paso a la artesanía del extranjero, de aquel que se acerca como extraño a los objetos, a objetos que no salieron de sus manos, que a veces no comprende, que a veces no entiende, ¿sí? Despierta un sentimiento distinto, un sentimiento de curiosidad que los otros tipos de artesanía no tenían. Es distinto reverenciar los objetos, que era lo que pasaba en los anteriores tipos de artesanía, a sentir curiosidad por los objetos. Lo primero no mueve el intelecto, lo primero no mueve la imaginación, lo segundo lo hace y por eso transforma nuestro tiempo. Bueno, muchas gracias. En el blog justamente puse allí, posteé una imagen sobre qué fue la filosofía hasta el siglo XIX. Sí. Porque en el Renacimiento, por ejemplo, ya tenían todo un avance en mecánica. Claro, tenían, por supuesto. Sí, claro. Tenían el concepto de la palanca. Y ellos tenían todos los elementos, o sea, todas las máquinas simples que son las que dan origen a las máquinas en la revolución industrial. Claro. Y el conocimiento de la energía a vapor ya se tenía.